Bienvenidos, niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh Clooney, el pulpo Paul, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin. Se llama Cinexin en honor al proyector de cuando eras chiquitín. Así se llama esta sección, Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de hay solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! ¿Cómo están ustedes? Faltaba eso, ya ojalá, Bueno, pues aquí estamos en esta tertulia, ¿no? De política y sociedad. Bienvenido. ¿Cómo ves el panorama? El panorama social, ¿no? Me preguntas. El panorama. Bueno, pues tenía ganas de criticar a que... Es que esto no puede ser un espacio. Es mentira, claro, todo. Aquí no vamos a ser serios. No. Y aquí, como ya he introducido, pues vamos a ser los más payasos. Sí, somos así. Es que toca esto. O sea, toca durante unos minutos pues salirnos un poco de los personajes, de la seriedad y de estar en plan, pues aguantando todos los días. Está bien. Que es lo que tiene que pasar también. Es lo que dice mi abuela, ¿eh? Mi abuela tiene una expresión para ello. Y tú le preguntas, ¿cómo estás, Yaya? Y dice ella, pues mira, pasando la vida. O sea, quiere decir, pues... al final... pasando la marea, ¿no? O sea, quiero decir, vamos atravesando poco a poco los mares, tal, vamos aguantando. Aquí estamos. Ya está. Es la reflexión que hay que hacer cuando ya eres mayor y hay gente que la tiene ya cuando es joven también. Claro, pues aquí estamos. Aguantad marea, dice. Que no me acordaba. Aguantad marea. Es que es... En inglés iba a decir. En inglés no lo sé. Pero en castellano es aguantando marea, que tampoco era muy difícil. ¿Cómo sería aguantando la marea en...? Keeping the sea. Keeping the sea. Keeping the sea. Keeping no sé ni si... O sea, está aceptado, pero bueno. Deberíamos hablar con un patrocinador que, por cierto, luego escucharemos una cuña, ¿no? Ah, sí, entiendo. ¿Sí? Para que hagan una camiseta con el eslogan ahí de tu abuela en inglés, que pongan ahí Keeping the sea. Ah, puede ser. Igual es holding, ¿eh? Hold on, que sería aguantar. Claro, pues porque ahí estás aguantando. Bueno, no lo sé. Pues o holding the sea, da igual. Aquí se ha demostrado que a lo mejor de cine y de series podemos hablar un rato, pero a lo mejor de filología inglesa no es el programa. Bueno, eso buscar otro... De momento. O sí, o es el programa contrario para hablar de esto. Cambiar de canal, como efectivamente. Se suele decir, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Si estáis escuchándolo en Spotify o YouTube, será que no hay opciones. Por ejemplo, mira los de Sálvame, que van a cambiar... Ah, no. Ahí está. No, bueno, sí, ahora cambiarán de programa, ya sabéis lo que se inventan. No. Pero, claro, si estáis escuchando el problema es vuestro. Claro. Nuestro no es fuera responsabilidades, ante todo. La puerta está abierta. En fin, amigos, como tú decías, patrocinador. Hubiera molado que yo te hubiera dicho, pues mira, justo ahora que hace referencia, ya no nos patrocina, ya no está. Pero sí, Holding the sea. Holding the sea, Pamplin. Y vamos a escuchar esa cuña maravillosa para que recordéis lo que tenéis que hacer si queréis unas lindas camisetas. ¡Hey! Este es un mensaje para todos aquellos que estáis buscando un regalo perfecto para alguien importante. Requisitos: que sea práctico, divertido y económico. Tranquilos, desde Cinexin tenemos la solución. Gracias a Pamplin, 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 Pam. Código Cinexin, regalos a piñón. Código Cinexin, todo será buena opción. Les va a molar mogollón. Haz tu compra en pamplin.com y con el código Cinexin tendrás un regalazo con tu compra. Que sepáis que ya me ha pasado lo de querer hablar de Oliver y Benji, campeones, y decir, no, mejor que no, porque como ya está la sintonía en Pamplin, no voy a repetirla luego. A lo mejor... Igual hay que hacer una excepción algún día. Claro, a lo mejor... O puedes buscar una... Sí. Igual a lo mejor otra. A lo mejor en Corea, por ejemplo, la sintonía de Oliver y Benji... Efectivamente, es diferente. No, claro. En España es la única que sí que se mantiene, que es así. Claro. Luego y buscas en cualquier otro país y efectivamente es otra. Así que, bueno, no dejamos pasar eso sin decir que pamplin.com ahora mismo tenéis unas ofertas de lujo y están todas las camisetas, todas. a 12,90. Y el resto de los productos de descuento del 25%. Pero... absoluta locura. Pero holding the sea. Holding the sea está Pamplin y si entráis ya no aguanta nadie la marea. O sea, ya podéis arramblar con lo que queráis. Vosotros sois la ola. Vaya maremoto, ¿eh? Vaya maremoto. De precios. Y si lo estáis viendo en YouTube y Spotify, como siempre, aquí tenéis una linda camiseta que es el ejemplo de lo que podéis conseguir en pamplin.com. Me gusta. Si te gusta tanto, lo que vamos a hacer es ver si hay opiniones de me gusta o no me gusta de películas que vosotros habéis visto esta semana o la anterior en el cine. Y como siempre,
Pues os hemos preguntado a través de Instagram, de esa cuenta que tenemos @ciscogreses, donde nos podéis enviar un audio, un pequeño audio, 30, 40 segundos, no más de un minuto, porque si no, no cabe. En Instagram no te deja. No te deja. No está permitido. Te dicen no. Efectivamente, no está permitido. Y nuestros amigos, como siempre, han querido dejarnos una reflexión. El primero de ellos es nuestro querido amigo Aníbal _cine y nos va a hablar de una película que se llama Sisu. Vamos a escucharlo. Muy buenas, amantes del séptimo arte, devoradores de celuloide y obsesos de Blu-ray y del streaming. Esta semana he ido a ver la película Sisu, película que triunfó en el último festival de Sitges, ganando 4 premios, incluyendo el de mejor película. Y ¿qué puedo deciros de esta película? Es John Wick en la Segunda Guerra Mundial, pero mucho más violento, mucho menos creíble, mucho menos realista. La película no ofrece nada más allá de su espectáculo de violencia, guantazos, sangre y muerte, pero funciona en su objetivo, que es entretener y poco más. Es una buena película de serie B, pero no pasará a la historia. Ideal para vérsela con los colegas. Fijaos que yo, al final, creo que ha sido una crítica. Se ha dado cuenta Aníbal que era una crítica tan negativa, a lo mejor, que ha dicho, bueno, voy a rebajar un poco. Igual no es tan mala. Igual no es tan mala, te la puedes ver con los colegas, es animada, tal. No, en sí, sabemos que es una película entretenida, tiene de todo, tiene acción, que al final es cuando ves una película de este tipo, pues dices, vale, más o menos ya sé por dónde va a ir encaminada. Es verdad que yo viendo el título, claro, me esperaba que fuera una película sobre Zinedine Zidane. Sobre Sisu. Pues en este caso, no. Lo único que tiene en común es el nombre y está con ese. Y, o sea, que ni eso. Y los cabezazos. Sí, los cabezazos puede haber. Claro, sí, muchos, de hecho. El famoso cabezazo. Uf, muy famoso, ¿eh? Materas. Sí se retiró. Pero en fin, como este no es un programa de fútbol todavía, que podría ser también, campeones. Vamos a pasar ahora con nuestra siguiente oyente, amiga también. Su nombre es @Aitana_bueno_Sanz. Y ella nos ha querido enviar una reflexión, una crítica acerca de la película Antes tenía una vida. Vamos a escucharla. Esta semana he estado en el Festival Docs Valencia y he podido disfrutar de una película que se titula Antes tenía una vida, que cuenta la historia de Jesús, que vive en la calle y cómo lucha por poder acceder a tener una vivienda propia. Es una película documental y me ha llegado al corazoncito y me ha encantado cómo se cuenta su historia. Os la recomiendo mucho. Estará dentro de poco en Filmin. Pues ahí estaba, la voz de Aitana, que además es muy interesante por lo que nosotros nos comentábamos ya con la mirada, simplemente. Cuando ha dicho Docs Valencia, decimos, ostras, qué guay. Estuvimos hablando hace un par de días de Docs Valencia aquí. Totalmente. Y, jolín, al final es que el género documental hay que ponerlo ahí encima de la mesa. A mí, yo te lo digo, soy fan del género documental. Yo también, y estoy muy de acuerdo con que las plataformas hayan apostado tanto durante estos años anteriores a intentar acercar al espectador esos documentales que muchas veces no los veíamos, porque ya la palabra documental daba un poquito de miedo, ¿no? Parece ser. Eso ya se ha enterrado. Pero ahora ya no, o sea, ahora vemos documentales que nos aportan una narrativa increíble, que nos están descubriendo secretos en todo momento, y en este caso es un documental que nos da a reflexionar. Así que si tenéis la oportunidad, y como decía Aitana, ahora la vais a tener en Filmin, o sea que la película Antes tenía una vida, la tenéis ahí como una opción increíble. ¿Qué más queréis? Efectivamente. Y nos vamos con la última oyente, nuestra amiga @claragb3716, y ella nos dejaba una reflexión sobre una película que va a tener una ligera importancia en el día de hoy. Vamos a escucharla. Hola Cisco, soy Clara. He visto en la plataforma de Disney Peter Pan y Wendy y quería decirte que me ha encantado. La verdad es que no entiendo por qué no salió en cines, porque visualmente es preciosa. Tampoco es que se le haya dado mucha propaganda, y lo único que he visto, como siempre, son comentarios absurdos sobre la actriz de Campanilla. Con respecto a eso, solo tengo que decir que no es inclusión forzada, como les gusta mucho a muchos decir. Es lo que tendría que haber sido siempre, niñas y niños representadas de todas las formas y colores. Que no me vengan con el rollo nostálgico de que Campanilla tenía una estética concreta y demás, porque cuando salió Hook no vi que nadie se quejara de una Julia Roberts castaña, de ojos marrones y pelo rizado. Y a quien le moleste esto es que es racista, que lo asuma y se lo trabaje. En fin, con respecto a la película, es realmente increíble, mágica. Los efectos visuales y los giros de cámara dan una sensación
o sea, como si volaras con ellos. En 3D lo hubiera petado. Y no quiero hacer spoilers, pero cuando entran en Nunca Jamás te ponen los pelos de punta. Otra cosa que me ha gustado mucho es que le da más protagonismo a los personajes como Wendy, Tigrilla, Campanilla. Incluso los niños perdidos sientes que los conoces y los quieres. Como fan de la historia original reconozco que no es final 100%, pero hacen una adaptación muy bonita y que sientes realmente la magia. O sea, es como si volvieras a ser pequeño otra vez y creo que cumple con la expectativa. Totalmente de acuerdo con Clara, ¿eh? Yo la he visto y la verdad que la disfruté muchísimo. O sea, creo que tiene muchísimas diferencias con la película original de Disney que vimos y que se estrenó en el 53 y que de hecho vamos a hablar de ella en este programa para que lo sepáis. Pero yo creo que también aporta pues otras perspectivas acerca de esta historia y es bastante chula. O sea, es bastante chulo conocer un poquito más al Capitán Garfio y conocer un poquito más la historia de Wendy, que muchas veces se ponía en valor ese personaje, pero no se le daba la importancia y el protagonismo que tenía la narración. Y de hecho, una de las obras, la obra que sacó el mismo autor, se llamaba Peter Pan y Wendy. O sea, así se llamaba. Sí. Así que imaginaos si tiene importancia. Pues mira, hablando de todo esto, justamente, bueno, este fin de semana, tú lo sabes, para todos nuestros oyentes, yo he estado en Disneyland París. ¡Vamos! Disfrutando de un lugar maravilloso y de cuento. Y nos llamó la atención que, bueno, estaban todas las atracciones con un tiempo más o menos de cola parecido, de 20-25 minutos. Vale. Y el de Peter Pan. La de Peter Pan estaba todo el día en torno a una hora de cola. Así son las cosas. Y estuvimos hablando y dijimos, ostras, es que ¿tendrá que ver con el hecho de que Disney Plus haya lanzado justamente lo de Peter Pan y Wendy? Sí. Y estoy convencido de que es que allí ha tenido mucho éxito esta. Totalmente. Quizás de lo que decía Clara, a lo mejor con lo que menos estoy de acuerdo, por decir alguna cosa, sería la promoción que se le ha dado. Yo creo que sí que es una promoción bastante potente a nivel Disney de una película que al final es un live action, o sea, no es una película nueva, pero sí que es verdad que se le ha dado peso, igual que se le está dando estas semanas peso a La Sirenita, que se va a estrenar en breve, la semana que viene o la próxima. Entonces yo creo que sí que se le ha dado esa voz y tal, y además se ha hablado muchísimo en muchos artículos de inclusión con personas con síndrome de Down. De hecho, uno de los protagonistas tiene síndrome de Down y el papelón es increíble, o sea, mola un montón cómo lo hace. Así que yo creo que, yo creo que da para la reflexión, da para hablar de ello, y yo creo que he pensado que lo mejor sería hablar de Peter Pan y de todas las adaptaciones que ha habido a lo largo del cine. Por donde tú vayas y pases yo paso, y por donde tú brinques también yo brincaré. Lirín, lirán, lirán, lirón, lirín. Bueno, hoy os traigo como siempre información. O sea, hay información sobre la mesa y se va a hablar. Última hora, se va a profundizar un poquito en historias que no conocíais y datos que a lo mejor los teníais un poco olvidados o que nunca los habéis sabido, que tampoco pasa nada. Para eso estamos aquí nosotros, Abel Cisco. Pero lo que sí que nos hace falta es un poquito de polvos mágicos y tal para poder entrar en Nunca Jamás otra vez, ¿vale? Imaginaos que de repente ya estáis en el sofá de vuestra casa, ese típico momento en el que estabais ya malitos y tal, y vuestros padres os preguntaban, ¿pero qué película quieres ver? Tú, pues Peter Pan otra vez. A ver, haz así un segundo con la mano. ¡Oh! Tengo poderes, soy Campanilla. Increíble, ¿eh? Que además me hace ilusión decirlo porque Campanilla se dice aquí, pero en Latinoamérica es Campanita. Ah, Campanita. Mola mucho, ¿eh? También. ¿Y en inglés es Tinkerbell o algo así? Tinkerbell. Creo, ¿eh? Pero bueno, como ya sabéis, aquí en el inglés igual es maravilloso en este programa. Fuera de aquí, hombre. Así que si aceptáis este viaje con polvos mágicos, sin polvos mágicos o simplemente tirando de melancolía, nos vamos a pegar un viaje, como se dice coloquialmente, increíble. Bueno, la verdad que yo suelo encontrarme bastantes curiosidades y datos cuando estoy investigando, profundizando un poquito sobre las películas. Pero en este caso, al ver Peter Pan y al estar pendiente de cómo había sido la primera novela, la primera obra de teatro, me he encontrado un montonazo de anécdotas. O sea, que os digo ya que si queréis segunda parte, seguramente lo pueda llevar a cabo porque hay tantos datos. Comentarios, por favor. Claro, si no, pasamos a otro tema y sin ningún problema, ya lo sabéis. Pero que este tiene una barbaridad de cosas. O sea, para empezar por algún lado, o sea, de golpe, de golpe. Venga, va, de frente. ¿Sabíais que Peter Pan fue una obra de teatro antes que una novela? O sea, primero fue obra de teatro. Primero obra de teatro, y cuando tuvo éxito fue una novela. Ostras. Eso yo no lo sabía. No, claro, yo pensaba que habría sido al revés, obviamente. Claro, yo también. ¿Teníais en la base de datos que el autor se basó en su propio problema de crecimiento para basarse, o sea, para crear a Peter Pan?
Ostras. ¿Teníais eso en mente? No tenía ni idea. Se ha hablado mucho de que, obviamente, y es cierto, se basó en una familia que conoció, en unos niños de un matrimonio que conoció él y que tuvo muy buena relación con ellos. Pero además también su historia personal fue muy importante para crear a este personaje. Qué Y guay. es una cosa que yo tampoco conocía y que la vamos a tratar un poquito mejor. Y para irnos a otro lado que siempre nos gusta muchísimo, para ver la parte oscura, ¿no?, de estas novelas y de esto que no conocemos tanto, ¿sabíais que en la historia real de Peter Pan asesinaba a los niños perdidos cuando crecían? ¿Recordáis que Peter Pan, si odiaba algo, era que crecieran las personas, pero- que se convirtieran en adultos? Odiaba a los adultos. Uf. Y por lo tanto, en el libro ya no era tan blanco como nos lo presentaban de normal, sino que al final tenía una regla. Si alguien estaba creciendo, pues obviamente se deshacía de ellos. No llevaría bigote y traje militar. No, Bigote llevaba el otro, su amigo, el Capitán Garfio. Madre mía, tú. En fin, nosotros vamos a leer hasta el extracto y tal, y vamos a conocer un montón más de datos de Peter Pan, así que si lo aceptáis, vamos con ello a tope. Vamos a empezar, si os parece, por el principio, como siempre, para situarnos, ¿vale? Hay que viajar hasta el año 1904. ¿Vale? Estamos a principios de los años 1900 y es el momento en el que ve la luz la obra de teatro de Peter Pan. ¿Ok? Vale. La obra de teatro está escrita por James Matthew Barrie, que es el autor también de la novela de Peter Pan. A partir de ahora ya va a ser J.M. Barrie, que es como también se le conoce a este autor escocés. La obra fue un inesperado éxito. O sea, obviamente él la escribió con la esperanza de que a la gente le gustara, que fuera al teatro, etcétera, pero, o sea, fue una locura. Justo. A la gente le encantó, ¿vale? Y a partir de ese momento se quería replicar, a la gente le gustaba mucho, le preguntaban, y entonces J.M. Barrie dijo, oye, lo mejor será que a lo mejor adapte esta obra de teatro a una novela infantil. Y así la dirigimos ya directamente a un público que la pueda conocer y que se convierta ya como en una leyenda que contar, pues de padres a hijos, etcétera. Y acertó de pleno. Estamos ya en 1911, que es cuando sale a la luz la novela infantil con el título Peter Pan y Wendy. Ese es el momento en el que conocemos de verdad la historia de Peter Pan y de Wendy también. Pero aquí la pregunta del millón, amigos y amigas. ¿Cómo creó J.M. Barrie a Peter Pan? ¿Cómo se le originó en la cabeza este personaje y de repente se inspiró para crearlo? ¿Tú sabes, más o menos te imaginas cómo puede ser? Además, antes te he dado como una pincelada de lo que era su proceso de crecimiento, lo que le pasaba. ¿Más o menos te puedes imaginar por dónde lo tiró J.M. Barrie? Es difícil, ¿eh? Es complicado, es Sí, complicado. sí, sí. Era por si habías oído alguna cosa, porque se han escuchado tantas cosas de Peter Pan que yo algo, a lo mejor, no sé, ¿has oído alguna cosilla? No, la verdad es que, o sea, ahí estoy totalmente... Yo os cuento. Lo primero que hay que decir es que el autor del libro, J.M. Barrie, como hemos dicho, no tuvo lo que se dice una infancia muy feliz. ¿Vale? Él pues convivía y vivía muchos momentos con su hermano, con un hermano mayor que tenía, pero él patinando en una pista de hielo o en una zona de hielo, pues obviamente eso se vino abajo y el niño cayó. ¿Vale? No se le pudo recuperar y el niño falleció. Desde ese momento, sus padres pues cayeron en una depresión increíble y lo que se transmitió a partir de esta depresión, lo que pasó, es que el cariño que le daban a J.M. Barrie, pues ya no se lo daban. O sea, ya no estaban tan cerca, todo les parecía mal, el trato no era muy cariñoso con él y él lo notó a nivel psicosomático. Ostras. O sea, a él le afectó tanto mental como físicamente la pérdida de su hermano, que era muy importante, y además el trato que sus padres tenían con él. Por lo tanto, él generó como un problema en el crecimiento, ¿vale? Entonces, él no podía crecer, ¿vale? Y físicamente se le notaba mucho. Y esto, pues, le afectó muchísimo. Psicológicamente, Ya podéis, claro, claro. imaginaos cómo funciona esto en el argumento de Peter Pan. No sé si recordáis tampoco que Peter Pan no podía ni quería crecer. Claro. Y en este caso, ni quería porque no podía. Así es como se explica la novela, ¿eh? Así es como empieza Peter Pan, la original. O sea, imaginaos cómo lo que había vivido durante su infancia Le marcó luego totalmente. se reflejó en la novela, que me parece algo chulísimo, la verdad. Sí, claro. Imaginaos. Bueno, pues como ya os comentaba, después de esto, de esta infancia bastante dura, años después, en 1897, James Matthew Barrie conoció a Sylvia,
una mujer, Sylvia Dumaurier, una mujer que estaba casada y que ya tenía 3 hijos, Peter, John y George. Luego vendrían Michael y tras él Nicholas. Alguno de los nombres os sonará porque en las películas y adaptaciones que se han hecho se han utilizado, como por ejemplo John y Michael, que son los hijos, los hermanos de Wendy, precisamente. Pues imaginaos si todo esto le iba afectando y marcando en la vida a este autor. Bueno, pues Barry conectaría especialmente con 2 niños, con Michael y con Nicholas, ¿vale? Que serían como los pequeños de la familia. Hasta el punto en el que Nicholas sería el que le inspiró para escribir otra novela, que se llamaba El pajarito blanco, novela en la que aparecería por primera vez Peter Pan. ¡Ostras! Un niño que no podía crecer. O sea, que no salía antes. No, efectivamente, así que imaginaos todo esto, ¿sabes? Te están viviendo como muchas cosas en tu vida, te ha afectado el suceso con tu hermano, lo has pasado muy mal, y también conoces a una familia que te aportan como muchas cosas positivas que luego vas pues transmitiendo en tus obras. ¿Parece? Vamos, una historia peculiar y de cuento totalmente. Bueno, pues a la hora de perfilar el personaje de Peter Pan, Barry se inspiró en la etapa más feliz de su infancia, antes de que falleciera su hermano, y también en la vida de Michael y George, sobre todo los niños que había conocido y que le transmitían tanto positivismo y tanto buen rollo. Con todo esto... Esa ansia de querer quedarse en esa época, ¿no? Efectivamente, esa ansia de que no pasara nada malo, de no ser mayor, de que no pasara el tiempo y por lo tanto vivir en esa felicidad, que es muy importante. Con todo esto queda claro que el Peter Pan real no era más que la representación de la infancia feliz, lo que tú decías, y además un odio profundo a pues ser mayor. Sí, a crecer. Convertirse en adulto, crecer, al fin y al cabo. Así que, bueno, pues no todo era pues el origen que todo el mundo tenemos en la cabeza y que las historias de Disney nos pueden afectar a muy positivo y a muy chulo y tal, sino que pues una historia marcada por la tragedia, como es la pérdida de su hermano, un trato nada cariñoso por parte de sus padres, y luego conocer a una familia que te va aportando muchas cosas positivas, al final hace una colisión de sentimientos que se reflejó en la obra de J.M. Barrie. Y esta es la historia real de cómo se construyó el personaje de Peter Pan. Si os parece, pasamos a otra sección en la que contamos pues 5 anécdotas de Peter Pan que yo creo que os van a volar un poco la cabeza. Vamos allí. Marcha así, en línea de batallón. Sí. ¿Quieres volar? Piensa en algo encantador, como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita esta música, ¿eh? Es que esto sí que me transporta un poco, ¿eh? Cuando era niño yo. Pues mira, una de las cosas que me gustó de Disney es que ponían estas canciones en los pasajes, pero ponían las originales. Entonces, qué locura. Viajabas atrás. Bueno, y tanto viajabas que en el tiempo mucho. Qué chulada. Yo creo que cada vez que hablemos ya de Disney y recuperemos, como que vas a tener ese viaje en la cabeza y es imposible que se te olvide. O sea, yo creo que está hecho con tanto mimo que al final, vamos, es una experiencia increíble. Espectacular. En fin, pues lo prometido es deuda, así que ahí van 5 curiosidades de Peter Pan y de todas las adaptaciones que ha ido viviendo en teatro, en musicales, en películas, en todos lugares. Vamos primero a conocer la primera. La primera es que Michael Jackson estuvo a punto de ser el Peter Pan de la película Hook de Steven Spielberg. No sé si más o menos conocíais la historia. Sabéis que Michael Jackson tenía una casa llamada Neverland. Sí, correcto. Donde iban muchos niños porque él, obviamente... No, pero es así. O sea, al final no nos estamos metiendo en ningún tema polémico porque al final hay imágenes, él lo decía, lo contaba, etcétera. Y eran muchos niños que iban a casa de Michael Jackson donde había pues un parque temático incluso, un parque de atracciones para jugar, para estar con él, etcétera. Y él siempre lo vinculaba a una infancia que él no había disfrutado y en la que estaba trabajando desde el principio. Entonces, siempre se apelaba a la inocencia de Michael para estar con los niños, para intentar evitar ese periodo de adulto, de esas, pues bueno, cosas que tiene ser maduro y tirar para adelante con un trabajo, en este caso ser artista mundialmente famoso, y en este caso pues era su espacio para estar jugando y no pensar en nada más. Habría estado guay ver a Peter Pan haciendo el moonwalk, ¿eh? Pues imagínate, por ahí va el asunto. Así que
Spielberg, que sabía de sobra cuál era la afición y el interés de Michael Jackson en esta figura literaria, esta figura teatral como es Peter Pan, le preguntó, fue el primero que llamó y le dijo: Michael, vamos a hacer una adaptación de Peter Pan, ¿te interesaría el papel? Claro, Michael le preguntó un poquito más si le podía dar información y al contarle Spielberg que la película comenzaba con que Peter Pan se había hecho mayor y que ahora era abogado, y que a partir de ahí comenzaba la película, a Michael no le gustó esto mucho. Dijo, sí, hombre. Sí, hombre, obviamente rechazó la oferta porque no era el Peter Pan que él tenía en la cabeza. Y lo que hizo, según publicó luego Vanity Fair, la revista Vanity Fair, contrató a un brujo para que le echara una maldición a Steven Spielberg y a todo el equipo. O sea, ya no simplemente para que saliera mal la película, sino que lo que no quería es que les fuera bien en la vida, porque habían preferido darle otro toque, otro enfoque a la historia de Peter Pan que no le había parecido nada bien. ¿Se imaginaos? Ahí lo llevas. Efectivamente. Pues ahí está Michael Jackson, la primera persona que fue Peter Pan o que iba a ser Peter Pan. Nos vamos con la segunda anécdota, segunda curiosidad, y es que la peli de animación de Disney de 1953, la que conocemos nosotros y vimos de pequeños, se rodó íntegramente con actores reales. Esto es cierto totalmente, no sé si sabéis que en esa época Disney lo que hacía era contratar a actores reales, que ellos, con una indumentaria específica de cómo iban a ser los personajes, actuaban. Y esto les servía a los animadores para ver todos los gestos de los actores para luego representarlos en la película animada. Era algo simplemente como de visualizar cómo lo estaba haciendo para quedarte con los gestos, en cómo decía el texto, etcétera, etcétera. Es que vaya curro en 1953 increíble de hacer una película de animación, ¿eh? Y igual Disney lo quería hacer incluso antes. Quería que fuera la segunda adaptación de novelas de todas las que podían hacer películas con Disney. Quería que fuera la segunda, pero al final fue, no sé si era la número 14 o la número 13 según leí. O sea que se esperó bastante para poder hacerla. Pero sí, hay muchas imágenes, muchas fotografías en las que podemos ver a todos los actores representando, y todos iban con su indumentaria, su vestuario de los personajes. Es una pena, pero no tenemos esta película para poder disfrutarla, porque imaginaos, es que sería casi una película de live action antes de la que ahora se acaba de estrenar, para verla y disfrutarla. Estaría muy, muy chulo, la verdad. Un avanzado de su tiempo, ¿eh? Ahí está. Tercer dato, tercera curiosidad, es que Hook estuvo inspirada en un dibujo de un niño de 3 años. Y os cuento, el guionista Jim Hart, el guionista de la película, quería encontrar un nuevo ángulo, una nueva perspectiva para darle a la obra de Peter Pan y no la encontraba. Hasta que un día su hijo de 3 años le enseñó un dibujo y le dijo: mira lo que he hecho. Mira, y era papá, un cocodrilo con el Capitán Garfio. Pero el Capitán Garfio estaba vivo. Entonces, el guionista, Jim Hart, le preguntó a su hijo: ya, pero el cocodrilo mordió al Capitán Garfio y se lo comió. Y le dijo el niño: no, al final pudo escapar. Entonces, a partir de ahí dijo: ¿cómo? ¿Y si Garfio pudiera haber escapado del cocodrilo? ¿Y si hubieran crecido y la historia de cada uno, de Peter Pan y del Capitán Garfio, hubiera continuado? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido si además hubieran seguido creciendo y cada uno en un lugar? Uno en Nunca Jamás y otro en la vida real. Pues efectivamente, así se originó esta película mítica llamada Hook. Número 4. Campanilla hablaba por la voz de la princesa Leia. Vamos a ver. Esto como titular. Uy, ¿por dónde vas? Vale, Campanilla, no sé por qué, pero tenía la voz, o al menos el texto, de la princesa Leia. Y os explico. Resulta que el guionista, como ya os he contado, se llamaba Jim Hart, y él escribió todo el guión. Pero al leerlo Steven Spielberg le faltaba un poquito de punch, que se dice, le faltaba un poquito de algo. Sobre todo en 2 personajes. En Campanilla y en el Capitán Garfio. Y para el Capitán Garfio seleccionó a una guionista que ya había trabajado con él y que continuaría trabajando con él después. Y para el personaje de Campanilla, pues creyó que a lo mejor la guionista adecuada sería Carrie Fisher. Carrie Fisher, actriz, como ya sabéis, claro, y que representó a la princesa Leia en Star Wars. ¿Qué sucedió? Que luego en los créditos, y por eso no se habla mucho de esto, apareció Marmo, la mujer, que se apellidaba Marmo, que fue la regrista del guión del Capitán Garfio, pero Carrie Fisher no aparecía.
Por lo tanto, la historia de que ella corrigió los guiones y tal, se ha perdido con el tiempo. Y me parece algo terrible. Increíble, La verdad, esa que haya primera. pasado esto me parece terrible. Me parece increíble, de verdad. Así que ya lo sabéis. Número 5. El Capitán Garfio es uno de los personajes más interesantes de Peter Pan, y así lo digo. Es lo más interesante, el más interesante, o Estoy de acuerdo. uno de los más interesantes, Sí. pero por varias razones además. Y es que Barry lo describía en la novela como el único pirata al que temía Long Silver de la Isla del Tesoro. Y esto es mucho decir. Ya Claro. sabéis que es uno de los piratas más temidos de las novelas y del mundo literario en general. Pero al lado de este. Al lado de este no era nadie casi. Pringao, vamos. Y además, y esto puede provocar una teoría increíble, J.M. Barrie dejó por escrito que siempre que se hiciera una adaptación de Peter Pan, en obras de teatro, en películas, en cine, etc., tenía que cumplir una cosa, y es que el actor que representara al Capitán Garfio y el actor que representara al padre de Wendy tenían que ser el mismo actor. Tenía que ser la misma persona que representara al Capitán Garfio y al padre de Wendy. Y esto nos puede llevar a una reflexión Total. acerca de si es una ensoñación de los niños que están imaginándose a su padre como el Capitán Garfio, el malo de esta historia, o es que simplemente, no sé, a nivel de la mente de J.M. Barrie, cómo había creado esta obra, posiblemente, a lo Totalmente, mejor, sí. o su padre o un padre que le influyó en ello, pues sería como la versión antagonista de Peter Pan, el niño que no podía crecer. Yo os dejo ahí. Uf, es que es una He reflexión. de decir que en la de muy Disney, dura, y no es ningún spoiler, no se cumple este patrón, y el actor Jude Law, que representa al Capitán Garfio, no es el padre de Wendy. Muy mal, Disney. Así que muy mal, y espero que, como hizo Michael Jackson, haya un brujo que maldiga esto. ¿Acaso quieres volar? Y ya para finalizar con estas curiosidades, anécdotas sobre Peter Pan, ya sabéis, si os ha gustado, tanto en comentarios de YouTube como en comentarios en Instagram, TikTok, donde queráis, podéis dejarnos el comentario de queremos segunda parte. Quiero otra. Nos ha gustado mucho Peter Pan. Y nosotros ya consideraremos si se hace. Bueno, no lo consideraremos, dirá que sí, ya está. Lo haremos. Claro. Última reflexión, y con esto queremos que os vayáis, simplemente pensando en Peter Pan, y es que una de las primeras personas que representó a Peter Pan fue una mujer. Y esto es curioso, porque ahora que se está hablando tanto de la inclusión forzada Eso es. y de colores o no colores, Es o que- imagínate, el chico este que tiene síndrome de Down que ahora es de actor, sí, esto es para que represente a todos los colectivos y me parece mal, vale. Pues estamos hablando de que a principios de los años, o sea, los años no, de 1900, a principios de estos años, se consideró que una de las personas que podía hacer mejor, o la persona que mejor podía hacer el papel de Peter Pan, fuera una mujer. ¿Ahora qué? Ahora que, ¿Feliz, ¿dónde no? nos lo llevamos? Su nombre era Maud Adams. Y Maud Adams era una de las personas más ricas y famosas de la época. Y os voy a, no sé, presentar un poco a este personaje que además me parece súper curioso. Ella fue la mujer que, con su interpretación del niño que no quería crecer, enamoró a Walt Disney, al mismísimo Walt Disney, para que de mayor quisiera hacer una adaptación de esta obra maravillosa. Nos situamos a finales de 1800 y, bueno, pues es antes de la publicación de la novela de Peter Pan y de la obra de teatro. Bueno, pues en estos años un director de teatro llamado Charles Frohman, ¿vale?, estaba intentando convencer a James Matthew Barrie para hacer su obra de teatro, la novela, que luego sería la novela El Pequeño Ministro, ¿vale? Ese Pequeño Ministro, esa una de las primeras obras de J.M. Barrie, llevarla al teatro, pero Barrie se negaba porque consideraba que el papel protagonista, que era una mujer, pues obviamente no era nada fácil de representar. Dijo, Y no "Nah". había una actriz que la pudiera representar. Dejo nada paso. Exacto. Hasta que un día viajó y en una de las ciudades norteamericanas de referencia donde se hacían muchas obras de teatro, apareció Maud Adams. Le gustó tanto la representación de esta mujer que enseguida llamó a este director, a Charles Frohman, y le dijo: oye, creo que tenemos a la actriz y ya tienes mi permiso para poder hacer esta obra de teatro acerca de, bueno, pues la obra de la novela de J.M. Barrie, El Pequeño Ministro. Bueno, pues esto propició que fuera un éxito esta obra.
¿Vale? Funcionó muy bien, a la gente le gustó Qué mucho guay. la manera de actuar de esta mujer, le gustó mucho la manera de dirigir y le gustó mucho la obra de J.M. Barrie. Claro, años después, en 1905, Frohman volvió a adaptar una obra de Barrie. Y en este caso sería Peter Pan. Muy bien, pues lo hizo en Broadway. Fue una de las primeras obras que llegó a Broadway. Qué guay. Y para ello, lógicamente, necesitaban a un actor, a una actriz, a una persona que representara a Peter Pan. ¿Cuál fue el nombre que se les ocurrió? Pues sin pensarlo dos veces, o sea, sin irse a un género o a otro, optaron por Maud Adams y fue ella la primera que representó en Broadway a Peter Pan. Me parece increíble. Ahí lo llevas. Pues no solo eso, ojo que esto es un alucine. Maud Adams también es la mujer a la que le debemos el cuello de Peter Pan. Quiero que penséis ahora como en esas formas muy grandes de cuello que hay en alguna ropa, en algunas camisas o camisetas, en las que el cuello tiene una especial relevancia y que lo vemos tanto en forma de pico pero muy grande como en forma ondulada. Pues esto es lo que se llamó el cuello de Peter Pan después de que Maud Adams lo llevara en su vestuario en Broadway y representara durante más de una década a Peter Pan. Esto se fue poniendo de moda y era tan exitosa la obra de teatro que la gente se lo quería poner y se quería poner esta ropa por la calle. Luego, lógicamente, coloquialmente a esto se le llamó cuello de Peter Pan. Y Maud Adams fue la que lo instauró, podríamos decir. Así que me parece increíble. También se le llama cuello babero y es una ropa o una pieza como de un cuello que se le pone mucho a los bebés o a las personas pequeñitas y tal, así que Peter Pan, que no quieren crecer. Bueno, pues ahí lo llevamos. Bueno. Así que me parece una historia increíble. Lógicamente, como hemos dicho, influyó muchísimo en Walt Disney, que fue una de las primeras obras, como hemos comentado, que quiso hacer luego cuando fundó pues esta industria increíble de Disney, donde hizo tantas adaptaciones. Pero hay que decir más, es que Walt Disney fue una de las obras que hizo en el colegio y el mismo Walt Disney representó a Peter Pan. ¿Imaginándose que era Maud Adams? Pues seguramente. Increíble. Con esto os dejo, ¿eh? ¡Hasta la semana que viene!